¿El gobierno les da protección a los periodistas por el hecho de ser periodistas? No. Es un mito. El gobierno da protección si tú solicitas el mecanismo de protección. Ok. Es un mecanismo que está dentro de la Secretaría de Gobernación, Ujú. en la Secretaría justo de Derechos Humanos. Si a ti te amenaza, tú presentas tu caso y ellos determinan si requieres de esa protección. Y el gobierno federal, dota a los periodistas de esa protección y dependiendo el grado de peligrosidad o qué tanto necesitas esa protección es lo que se da. Entiendo que se evalúa cada determinado tiempo. Hay a quien se lo evalúan mensualmente, semestralmente, anualmente. ¿Sigues en riesgo? Sí, te mantengo esa protección, ¿no? ¿Y qué implica esa protección? ¿Es un elemento de seguridad a tu lado? ¿Es una escolta? ¿Es un chofer con escolta? ¿Con alguien 24 horas atrás de ti? Depende. Depende mucho el riesgo, el nivel de riesgo que hay. Y lo que determine, digamos, quiénes están a cargo de ese mecanismo de protección. Y son miembros literal del gobierno, de Sí. protección del gobierno. Wow. Sí, y por lo general lo otorga, en un momento lo daba la seguridad, la Policía Federal, actualmente entiendo que son elementos de la Guardia Nacional, los que acompañan a periodistas que tienen ese mecanismo activo porque tuvieron o tienen una amenaza. También hay periodistas que deciden mejor moverse a otro país como Estados Unidos por temas de seguridad. Sí. Sí, también hay países que dan justamente ese asilo o refugio, depende lo que solicites. Si eres víctima de alguna amenaza o de algún delito en México, puedes solicitarlo. A muchos se los otorgan. Hay quien está actualmente en España, Lidia Cacho. Hay quien está en Estados Unidos o están en otros países, pero sí, digamos que esos países te dan esa posibilidad de estar allá. ¿Por qué México es un país muy peligroso para ser periodista, Alejandro? ¿A qué se debe exactamente? Pues yo creo que hay mucha impunidad, ¿no? Y yo creo que no dimensiona la sociedad en general lo que significa que ataquen o maten a un periodista. Cuando atacan o matan a un periodista, no solamente están atacando o matando a una persona que tiene una vida, por supuesto, valiosísima. Claro. Pero cuando atacan o matan a esa persona, están intentando o callando una voz que lo que busca es llevar información a muchas personas. Entonces, no solamente van contra esa persona, sino que es una persona que se dedica al periodismo, que a lo mejor estaba haciendo una investigación que iba a ser relevante para la sociedad en general, que está trabajando para muchas otras personas, para un grupo de vecinos, no sé, los ciudadanos de cierto lugar o ciudadanos del país entero, ¿no? Entonces, atacar a un periodista afecta a la población, afecta a la sociedad en general. Cuando atacas a un periodista, pues generas, justo debilitas a esa sociedad, ¿no? Y la principal causa por la que es más peligroso que en otros lugares es porque aquí matan a más periodistas que en otros lugares, o los atacan más que en otros lugares, incluso lugares en guerra. Y no pasa mucho. Y los procesos son muy tardados. Y no hay justicia. Y quien lo atacó se siente impune. Y entonces logra su objetivo. Cayó esa persona, no se publicó lo que no quería que se publicara y está libre. Y lo puede seguir haciendo, ¿no? Y esos que atacan o que matan no solamente son miembros del crimen organizado, que sí, en su mayoría deben de serlo, pero también seguramente hay del sector empresarial y del sector público, sí, ¿no? Que buscan callar o que callan o ya callaron a periodistas. Por eso es que en México es tan peligroso ser periodista. ¿Es un tema legislativo lo que falta o simplemente hay personas que están arriba de esas leyes que sí existen para proteger al periodista? No, las leyes creo que existen para proteger la vida de cualquier ciudadano. Okay. Pero como cualquier ciudadano, si lo matan, si lo atacan, etcétera, no se hace justicia, no se encuentra al culpable o se tarda muchísimo. ¿Okay? Y mientras eso ocurre, pues hay una gran impunidad. Y eso permite que otra persona o la misma ataque a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? O sea, matan en México a 4 personas por hora en promedio, pues digamos que eso es lo que pasa en el país. Sin embargo, si entre esas personas hay periodistas, hay una mayor afectación a la sociedad. Y eso hace que en México sea tan peligroso ser periodista. Y sobre todo, porque muchos van a decir, pero tú lo dices desde la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México también te pueden amenazar,
etcétera, hemos visto, ¿no? Amenazas o intentos de atentado o atentados contra periodistas. Pero sí es mucho más riesgoso en los estados. Los periodistas que son corresponsales, que están cubriendo notas violentas, que están ahí, muchos ni siquiera trabajan en un medio de comunicación, sino que venden sus notas a los medios. O sea, no tienen un medio que los proteja de alguna manera. Y están ahí expensas de lo que les pueda pasar, pero que aún así, con ese riesgo, están mandando la información y nos estamos enterando de lo que pasa en regiones muy alejadas de las principales ciudades, gracias a esos periodistas. Y esos son los que pues tienen mayor riesgo y son los casos que contamos. Y lo que pasa es que no los dimensionamos y decimos, se murió un periodista y se comenta, pues otro muerto más. No. Entonces hay que darlo, hay que dimensionarlo y hay que exigir que se le tome en cuenta cada muerte de un periodista para evitar la siguiente. No es posible que estemos reporte que matan periodistas. ¿Dices que es incluso más peligroso ser periodista aquí en México que en países que están en guerra ya? Sí. Sí, está documentado que es más peligroso ser periodista aquí que en Afganistán. Dios santo. Por la cantidad, ¿no? Obviamente, si tú vas a Afganistán y te arriesgas, pues también te pueden matar los talibanes actualmente, ¿no? Pero digamos por las cifras, ¿no? Por lo que ha documentado las organizaciones de protección a periodistas en el mundo, y sí consideran a México el lugar más violento para hacer periodismo.